Televisión Martí. Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil y José Luis Ramos. Las noticias como son. Hola, ¿qué tal? Aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí, les saludamos nuevamente José Luis Ramos y Amado Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos al programa. Como siempre, es un placer que estén con nosotros. Tenemos varios temas en el día de hoy. Vamos a hablar de Clandestino, este grupo que ha estado profanando los bustos de José Martí. Ajustándose a la nueva constitución cubana, pues ya fueron electos gobernadores y vicegobernadores y antes, sin duda, fue elegido un primer ministro. Díaz-Canel está pidiendo destrabar definitivamente la economía cubana y la dama de blanco y expresa política Xiomara Cruz Miranda ha llegado acá al sur de la Florida. Algunos de los temas propuestos hoy aquí en las noticias como son. Efectivamente, con nuestro invitado, el director de Estado de SATS, Antonio González Rodiles. Gracias por estar con nosotros. Gracias por nuevamente invitarme y estar con ustedes. Visitarnos aquí en los estudios de Radio y Televisión Martí. Sí, muy bien, muy bien. Y bueno, y creo que hay un tema sumamente importante. Y yo quiero comenzar por ahí, porque una de las nuevas figuras que entra en esta nueva forma de gobierno cubano, la vicegobernadora de La Habana, fue justamente una de las personas que le dio mitin de repudio a Antonio González Rodiles. Vamos a comenzar por ahí, después vamos a ir desplazando. Al menos lo que informaron era que había dirigido un acto de repudio frente a tu hogar. Están las imágenes. Sí, fue parte de la organización de todo esto y sobre todo parte de quien organizó a niños, que es lo que realmente a mí me parece en aquella ocasión. Tengo, ustedes han colgado en la página de Facebook algunas imágenes que corroboran esto. Yo quisiera, para los que están viendo el programa, que lo puedan ver, los que están escuchando, que puedan escuchar el audio, vamos a tratar de correr a nuestro productor Miguel, vamos a correr alguno de este video de esta señora Janet Hernández, sí, en medio de los mítines de repudio frente a la casa de Antonio González Rodiles allá en Miramar, en Cuba. Tenemos el video, vamos a correrlo y así vamos. Es un proyecto de país que considera la educación y la salud como sus principales conquistas. Tanto que yo te busqué y tanto que no te hallaba. Un año de mucho esfuerzo, de evaluaciones, de por dónde andamos, de cuáles son los retos. Pero era tan temprano que no salía el sol. De cuáles son los procedimientos y los métodos que tenemos que seguir utilizando. Y mientras la besaba, Muy bien, ahí estaban viendo los que lo pueden ver a través de la internet o de la televisión y escucharlo. La que hablaba era Janet Hernández, sí, la flamante vicegobernadora de La Habana. Un año de mucho esfuerzo, quiere decir que se ganó la vicegobernación de La Habana, ¿no? José Luis, una de las características que yo siempre menciono del castrismo, y si no es de las fundamentales, es el cinismo. Porque claro, todo este acto de repudio, y ella habla de todo un año con esfuerzo y la organización, todo este acto de repudio también tiene de fondo la música de Silvio Rodríguez, La Gota de Rocío, tú sabes, todo es muy delicado, muy suave, y de momento lo que estaban armando era un acto represivo que terminó en violencia, golpizas y arrestos, ¿no? Entonces, ese cinismo de esta persona, que como les decía, se supone que se ocupa, su ocupación es tratar y educar a niños, bueno, su aval ahora para ascender es también haber sido parte del aparato represivo del régimen. Esta persona fue propuesta por Miguel Díaz-Canel como todos los gobernadores y vicegobernadores. Exactamente. Así se desarrolló esto, ¿no? Sí. Ahora se supone, no, oficialmente de las prerrogativas que tiene esta figura que ellos llaman presidente de la República, que en este caso es Miguel Díaz-Canel, escogen quiénes son los gobernadores y vicegobernadoras de todas las provincias. ¿Cómo cayó esto por allá, al menos en La Habana, donde tú vives? Me imagino que muy poca la gente que le siguió los pasos a este tipo de eventos. Es que no había absolutamente ninguna información real, o sea, esto todo ha sido, y en esta parte diría que ya de salida, o sea, el paso final,
todo ha sido impuesto por el régimen, y todos sabemos que quien lo está haciendo no es ni siquiera Díaz-Canel, sino Raúl Castro y su círculo cercano. Y nadie, no hay ningún, o sea, no hay ningún ambiente delictivo ni nada similar, ¿no? Claro, de todas maneras, aquí yo siempre separo dos cosas. El poco interés que la población le puede prestar a esto, por una sencilla razón: ¿qué cambia en mi vida con estos nuevos dirigentes que tengo? No cambia absolutamente nada. Pero los que estamos vinculados con el análisis de la situación de Cuba, sí podemos recibir algunos mensajes, pequeños mensajes, claro, con este tipo de nombramiento, sobre todo con el primer ministro, un hombre que viene a dirigir lo que es la economía, las cuestiones nacionales. El presidente Miguel Díaz-Canel se queda en una posición superior. No, y que venía del turismo. Ahí está el punto. Venía el del hecho turismo. de que, Coronel. El hecho de que este militar que viene, Marrero me refiero, este militar que viene de Gaesa, que es de la gente de Luis Alberto Rodríguez López Calleja, venga a ocupar por sorpresa, yo creo que sorprendió a todos, porque a mí me sorprendió a todos. Bueno, a lo mejor entre ellos no se sorprendió. Bueno, entre ellos no, yo digo a mí me sorprendió. Yo creo que esto, se puede hacer un análisis, Antonio, de por dónde ellos quieren llevar el país. Yo creo que en esto, Amado, como tú bien dices, hay personas que repiten una y mil veces, es más de lo mismo, y sí es cierto, es más de lo mismo, entre comillas, pero el diseño que ellos están haciendo sí habla de la herencia que Raúl Castro quiere dejarle a su gente. Y por qué cada personaje. Yo en lo particular me sorprendí, entre comillas también, porque después que lo veo me pareció muy lógico. Claro. Pensaba que iban a poner a uno de los que ellos llaman cuadro partidista, o ¿no? a una mujer, o a una mujer de la afrodescendiente. Exacto, Chapman quizás. Pero Mercedes. Al verlo a él, ya cuaja todo con esta visión de que Gaesa es un supraministerio y que al final va a terminar controlando no solamente la economía de ese sector militar, que es la que prima en el país, sino también la economía de la parte civil, y sobre todo va a ser la bisagra de esa y el contacto con esa nueva empresa estatal socialista que ellos llaman la reforma que le quieren hacer, que en mi opinión quizás están pensando un poco en aquel método o aquella estrategia de economía de compinches de la ex Unión Soviética, donde estaban aquellos directores rojos que al final eran gentes asociados a la nomenclatura y que les daban cierta... Terminaron haciéndose millonarios. Exactamente. Bueno, después desplazado por los oligarcas y después desplazado por la ola de Putin. Pero en un primer momento ellos terminaron siendo los millonarios, y en este caso creo que la visión que tiene Raúl Castro es similar, ¿no? Supongo que no tratándose, como ya tú decías, de los gobernadores y vicegobernadores, en el caso este del primer ministro, sí se suscitaron comentarios dentro de la población. ¿Cómo vio la gente a Marrero? Las personas, la mayoría de la gente no tenía muy claro quién era este individuo, ¿no? Aunque estaba en el turismo. Estaba en el turismo, pero de alguna forma el estilo de Raúl Castro ha sido colocar a personas más operativas que visibles. Y yo creo que en el mismo caso de Marrero se cumplía esto. Hay que recordar también que Marrero sucede a Osmani Cienfuegos, que era una figura de plena confianza del régimen. O sea que en ese puesto de ministro de Turismo han estado personas, porque evidentemente manejan de recursos, están en pleno contacto con las empresas militares, siempre han sido gente de plena confianza de ellos, ¿no? Y este caso es otro más. Te escucho hablar de Raúl Castro. ¿Quieres decir, bueno, cuando hablábamos de Díaz-Canel, cuando hablábamos de Marrero, siempre, Antonio, tú mencionas a Raúl Castro. ¿Es Raúl Castro el hombre que sigue mandando? Yo no tengo duda de ello. Y tampoco tengo dudas que Alejandro Castro Espín sencillamente se ha retirado de la visibilidad, pero él... No lo hemos visto. No lo hemos visto más, ni se ha visto más tampoco a todo su grupo, porque él no estaba solo. Él tenía todo un grupo que siempre se estaban vendiendo ya incluso como politólogos, analistas, conocedores de geopolítica. O sea, ese era el perfil Daban que se muy estaban buenos dando. discursos en las asambleas nacionales del Poder Popular. Y aparte, recordemos que fue pieza clave en el llamado deshielo. Claro. Él y su grupo. Por ejemplo, uno de apellido Santa María estuvo presente en las conversaciones con los grupos norteamericanos, o sea, que representaban al gobierno norteamericano. Él estuvo al lado de Machín y Josefina Vidal. O sea, esto es un equipo que se ha retirado completo de la visibilidad,
pero que para nada yo creo que se ha retirado realmente. Ellos son los que están manejando el poder detrás. El poder detrás, y quiero enfatizar en esto, en manos de Raúl Castro. En manos de la familia y de su grupo cercano. Bueno, López Calleja es o era el yerno de Raúl Castro, pero está ahí en el entorno de la familia de Raúl Castro. Exacto. Yo siempre digo que Alejandro Castro Espín desaparece y no lo voy a vincular yo. Simplemente es un hecho. Desaparece o comienza a desaparecer de la cuestión pública después de los ataques sónicos. Exactamente. Después que se conocen los ataques sónicos, Alejandro Castro Espín desaparece. No voy a comentar, no tengo información ni privilegiada ni de ningún tipo, pero es un hecho. Aunque en algún momento se habló y se decía de que posiblemente ocupara él la posición que tiene ahora Miguel Díaz-Canel. En el momento más ascendente Lo que pasa de su imagen pública. Todo es especular. Claro, yo creo porque que nadie sí. sabe definitivamente cómo van a funcionar y por dónde van a dirigir ellos ese país. Pero no solamente Alejandro, también Mariela Castro ha bajado muchísimo su perfil, que era mucho más visible con todo el tema este de Es LGBT. la primera dama de Cuba. Sí, ella se ha replegado. ¿Por también. qué, Antonio? ¿Por qué? Porque yo creo que Raúl Castro entiende que el escenario es bastante complejo, prefiere quitar los reflectores de su familia, de sus seres queridos, y empezar, como se diría en buen cubano, a poner la papa caliente y los rostros en otros individuos para de alguna forma facilitarse el camino. Hay que recordar que incluso la ley Helms-Burton habla explícitamente de la familia Castro en el poder. Sí. O sea, yo creo que ellos todo esto lo han tenido en cuenta para hacer esta estructura, que como tú bien decías, dice mucho de por dónde está pensando Raúl y su grupo respecto al futuro y la herencia que él quiere dejar. Y ahí es donde quiero llegar antes de pasar a otros temas que José Luis proponía al principio del programa. Yo quiero que tú, por lo menos, me des tu punto de vista hacia dónde va el gobierno cubano en este año 2020. Yo creo que esto es un año importantísimo. Es Pero un para mí es año donde crucial. Venezuela va lo más abajo. Es un año donde la economía cubana está en crisis, un año que arranca con un periodo coyuntural del año que hereda del año pasado, una economía terrible y el gobierno cubano tratando de subsistir. Aquí hay algo que a mí me llama la atención. ¿Qué va a hacer el gobierno cubano con las empresas socialistas, con la propiedad privada? ¿De qué manera va a buscar los dólares? ¿Cómo tú crees que va a manejar el gobierno cubano, sobre todo con la presencia de Marrero ahora en la rama administrativa al interior del país? Bueno, en lo político no creo que tenga ningún plan pensado. En lo represivo, en el control, mantiene el mismo esquema O que más. de hecho se ha incrementado. Exacto. Se ha incrementado. En el tema económico, me parece que han dejado ya abiertamente a un lado todo este modelo que vendían de cuentapropismo, de pequeña, microempresa, todo eso lo han ido echando a un lado. Y me parece que se están yendo más por esta versión que mencionábamos al principio de una economía de compinches, ¿no? Donde tú tienes a los militares y después de ahí la otra derivación es esta llamada empresa estatal socialista a la que le permitirán más prerrogativas, más espacio para moverse frente a todas las sanciones que el gobierno norteamericano ha ido implantando y sobre todo pensando que las sanciones también están destinadas a los militares. Hay que ver qué juego ellos van a hacer con esta llamada empresa estatal socialista y ahora Marrero, que es un coronel, una persona de plena confianza, puesto como primer ministro y teniendo en cuenta que el Consejo de Ministros del Consejo de Ministros depende de la economía, Exacto. Entonces creo que la jugada de ellos viene por acá. También tomar en cuenta que el propio caso de Venezuela en los últimos tiempos ha ido moviéndose más por los tráficos, economías paralelas, no por los estándares internacionales o por los carriles internacionales, y sin duda el régimen también está obligado a hacerlo, ¿no? Yo creo que ellos ahora van a empezar a experimentar cómo evadir todas estas sanciones, que lo han dicho expresamente, para poder sobrevivir, porque la situación que tienen es realmente crítica. Nos quedamos en el tema económico, ya que estamos hablando de esto, y había anotado aquí unas declaraciones de Miguel Díaz-Canel, la voy a citar. Pido destrabar definitivamente la economía cubana para lograr mejorías en las políticas de empleo, tanto estatal como privado. Ahí me detengo. Tú que estás en Cuba, hay amigos que han venido recientemente y me dicen que se ve cómo en La Habana específicamente quedan las paladares que pueden, pero una gran parte de esa economía privada se está desmoronando. José Luis, Cuba es un reciclarse y un ciclo que se repite una y otra vez. Esto mismo pasó cuando en los 90, en un primer momento ellos permitieron
incluso no escrito en ley, pero en el mercado negro empezaron las paladares, la renta, los choferes, la gente que vendía alimentos. Luego ya cuando aparece Hugo Chávez, ellos van atrás y de nuevo quedaron paladares que ya estaban establecidas, personas que tenían algunos contactos, pero las otras fueron desapareciendo. Yo creo que en este momento eso es lo que va a ocurrir. Hay que tomar en cuenta que los negocios que tienen más prosperidad y son permitidos de una razón u otra, tienen un nexo con el régimen. Entonces quedaríamos en el diseño donde tienes estas pequeñas o medianas empresas en algunos casos o negocios. Te quedaría la empresa estatal socialista con un diseño de economía de compinches y tendrías por encima de todo esto GAESA. Entonces yo creo que ese es un poco el diseño. Pero con interrelación. Quizás claro, esto... No, todas están interrelacionadas. Estatal con lo privado. Pequeños negocios o medianos negocios le compran a las empresas socialistas, estatal socialista, o le venden... No, pero Amado, ese pequeño negocio o ese restaurante generalmente es de algún familiar, de un jerarca. Generalmente. Que muchas veces ese jerarca puede tener la empresa estatal socialista y estar atado a las Fuerzas Armadas. Era lo que me decía. Es un entramado, ¿no? Era lo que me decía esta persona. Sobrevive ese tipo de negocio. Claro. Que definitivamente tú lo vas descubriendo porque sigues visitándolo y te das cuenta de que 3 cuadras después había uno que ya desapareció y tú te preguntas, ¿y este por qué está? Es visible, por la José relación Luis, que tienen. Es visible, por ejemplo, hay paladares donde tú ves que llegan las guaguas de turismo de gaviota. Están dirigidas. Llegan directamente ahí, y ahí le descargan a todos los pasajeros y entonces ya comen, se van, después al rato llega otra guagua, o sea que eso todo está, incluido, un all inclusive. exactamente, todo eso está bien ajustado. Tú sabes que tú decías, un entre paréntesis, no voy a alargar, hay otros temas en su momento interesantes, pero tú decías que Cuba es algo que se va reciclando y ponías lo de ahora, ponías los años 90, y yo me acuerdo de los años 80. A mediados de los 80, cuando los mercados libres campesinos, cuando la catedral, los artesanos de la catedral, que se dio todo un boom de gente privada trabajando y creando negocios, y de buena primera todo aquello se acabó. Operación Pitirre, Operación Adoquín. Fueron las dos operaciones de la seguridad del Estado que acabaron con los Y campesinos. después y con los artesanos. agricultores, Operación de Río Frío. Algo así, exactamente. O sea que es verdad, se recicla todo este sistema. Ahora que mencionas la palabra operación, no es una operación, pero sí es algo que está en estos momentos en el tintero. Y es clandestino este grupo que ha estado profanando los bustos de José Martí. ¿Pudiste ver algún busto caminando La Habana con esto? Y primero me parece, tú usas la palabra grupo, yo no estoy seguro de usar la palabra grupo. Por mencionar algo, ¿no? Sí te menciono una cosa, José Luis, en todo este contexto que estamos hablando, que mencionábamos de la cuestión económica y el diseño que hace el castrismo, hay una parte de la ecuación y es la población cubana harta, cada vez hablando más, en situación... No hay un desprendimiento de ese dinero, se lo están acumulando estos jerarcas y sus grupos, y la población cubana cada vez más arrinconada, la gente desesperada. Y en ese escenario, donde cada vez ese individuo que está en la calle tiene menos miedo a acercarse a la oposición, yo cada día me muevo más fácil y converso con las personas, me piden incluso, oye, dime qué está pasando con X o Y. En ese escenario, la aparición de este grupo, honestamente, a mí me causa mucha suspicacia. Me causa mucha suspicacia porque en este momento el régimen se ha quedado sin discurso y todo aquello del mercenarismo, todo aquello al servicio del imperio, todo eso cada día estaba más vacío. El usar esto de echar pintura o sangre sobre los bustos de Martí, a mí me pareció desde un principio extremadamente desacertado. He ido viendo después lo que se ha derivado, leía un manual de los clandestinos, que aquello me parecía más las indicaciones para una ópera bufa que otra cosa. Decía ¿Hay un manual, perdóname? Sí, un manual que decía que usted debía usar bufanda, peluca, no pisar la pintura. O sea, unas cosas que yo digo, señores, ¿quién se le está ocurriendo todo esto que al final están convirtiendo en sainete lo que ha causado tanto trabajo durante tantos años? Yo no tengo, para mí me parece perfecto que a alguien se le ocurra poner una pinta diciendo abajo la dictadura, abajo el régimen, todo eso de hecho se ha hecho muchísimo durante todos estos 60 años. Claro. No es nuevo. No es nuevo, eso lleva muchísimos años. Yo lo hice de adolescente en La Habana. Entonces esas cosas a mí me parecen muy bien. Pero de eso a todo el discurso que estoy escuchando en el que dice se están haciendo cosas que nunca se hicieron,
no somos oposición, ni disidentes, ni periodistas independientes. O sea, yo veo aquí que se ha desplegado un discurso que a quien más favor le hace es al régimen, y sobre todo en este momento. Mira, la llamada marcha de las antorchas, que ellos hacen todos los eneros, el día 28, y lo convierten siempre en mezclar Martí con todo este desastre de la llamada Revolución Cubana, esto acaba de ocurrir unas semanas antes. Claro. O sea, esta marcha de las antorchas va a ser todo un aquelarre y toda una locura con esto que ellos han lanzado. En la televisión poniendo las imágenes de los marines sobre el busto de Martí, y todo eso, en mi opinión, va a terminar golpeando tremendamente a la oposición interna. Y le soy franco, veo del lado de acá mucha superficialidad, y he visto una ligereza en los análisis y en todo lo que se ha gestado y se ha movido algunas veces en las redes sociales que me causa preocupación. A mí, vamos a pasar al tema también de Xiomara, la dama de blanco, pero yo creo que el documental o el reportaje o el material que la televisión cubana pone con la entrevista de estos supuestos dos actores o autores de este vandalismo, yo le llamo vandalismo más bien al busto de José Martí, me parece que la verdad que muy pocos cubanos creo que se van a creer eso. Primero, ellos lo hicieron por dinero, el mercenarismo. Segundo, ellos no son opositores, no son nada. Lo que hicieron, lo hicieron porque les pagaron, por cierto, les pagaron, dice que $600, o sea... Un envío por Western Union. Un envío por Western Union. Parece que ellos tienen los recibos. Sí, con recibos, o sea. Todo. Me parece muy superficial, y yo creo al final del cuento que aquí los cubanos tienen una frase que es el metemiedo. Eso lo dicen mucho los cubanos a nivel popular, el metemiedo. Yo creo que el gobierno cubano está tratando también de intimidar, porque de cierta manera el gobierno cubano sabe, y tú comenzaste a hablar de eso, el gobierno cubano sabe que hay descontento, sabe que la gente no está contenta, sabe que la gente está un poco encrispada. Y yo creo que el gobierno cubano juega muy bien con ese tipo de situación interna y presenta este tipo de reportajes. El régimen no tiene ya cómo ocultar que existe una oposición, que existe un periodismo independiente, que evidentemente para nada es la magnitud de lo que aspiramos a lograr para reemplazar a ese sistema. Pero es lo que se puede hacer. Pero sí ellos han visto un discurso, saben que hay un periodismo independiente que va ganando cada vez más espacio. Y por supuesto, frente a una crisis, yo digo que para esa élite le viene como anillo al dedo formar este show. Que al final todo el mundo sabe que todas esas declaraciones y que todo eso al final puede ser cualquier cosa. Pero los hechos estos relacionados con Martí, la forma en que se proyecta esta persona, esos recibos que ellos muestran, todo eso causa muchas veces que el ciudadano común, que no está empapado, que no tiene toda la noticia, se aleja. Y mira y dice, yo he no, hecho con Martí eso no, con la droga no. He hecho eso a un lado. Entonces es ahí donde a mí me parece preocupante, yo lo decía en uno de los programas de cambio de bola que hacemos, que si le hubieran lanzado excremento a una valla con Fidel Castro, no lo hubieran dicho. Porque todo el mundo se hubiera burlado y todo el mundo hubiera hecho mofa de eso. Claro, tratándose de Martí, sí. Claro, la gente frena. Claro. Entonces, y ellos saben, perdóname, y tú estás en Cuba, que cada vez hay más personas que se atreven, que hablan. José Luis, cada vez hay más ciudadanos que hacen videos, claro, toman testimonios, los suben a las redes. Los tiempos son otros. Son otros. Ha cambiado. Son otros, definitivamente. Nos queda poco tiempo y quería hablar, y sobre todo tratándose de estado de SAT, de tu persona, de la dama de blanco y también expresa política, Xiomara Cruz Miranda. Llegó finalmente acá a Miami, la están atendiendo por sus problemas de salud, y ustedes mantuvieron también, al igual que otros, una campaña cada día a través de las redes sociales y también tocando puertas para que finalmente se le concediera una visa humanitaria. Pienso que el tema de los presos políticos sí es un tema, a diferencia de este anterior que tocábamos, que en mi opinión le encanta al régimen y por eso lo ha mostrado en los medios. Creo que el tema de los presos políticos sí es un tema que se merece la mayor visibilidad, los mayores reflectores, porque hay un grupo, más de 100 personas, que están en condiciones realmente infrahumanas, sufriendo, no solo ellos, sino la familia. El caso de Xiomara es uno de los casos que se ha hecho más notable del estado de salud a que ha llegado por el deje del régimen, no brindarle la atención médica que merecía. Pero sí pienso que la respuesta que ha habido para con ella, de sacarla del país, ha sido lenta.
A mí me parece que hace falta mucho más enfoque en el tema de los presos. Ahora mismo hay muchos que están hasta con sarna, o sea, las condiciones dentro de las cárceles son terribles y el tema de los presos políticos tiene que ser bandera porque de lo contrario, quien ve lo que se paga, el costo que se paga por enfrentarse al régimen y que realmente no se recibe toda la ayuda esperada, pues entonces se lo va a pensar 10 veces, ¿no? Y yo creo, perdóname, Amado, yo creo que es importante también conocer la situación, ya la tenemos de ella aquí lamentablemente, pero hay otros presos con un problema de salud No, más tremendo. allá de la sarna Silverio grave. Mortal Contreras ha tenido una parálisis y incluso lo han mantenido en condiciones infrahumanas estando con esta situación. Es un hombre ya cercano a los 70 años. Hay otros casos, acaba de morir muy lamentablemente Sosa Fortuny después de casi más de 40 años en total en las cárceles. Hay otros compañeros o personas que fueron con él a esta acción que también están presos. Acaba de salir Santovenia y Pedro de la Caridad con Así 28 mismo. años, todavía están entrampados en Cuba, quieren salir, no tienen cómo salir. O sea, realmente hay puntos en los que se puede trabajar con intensidad. Enfocar. Son temas bien complicados, sobre todo estos últimos que tratas. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos se les vincula con cierta violencia que fueron a hacer dentro de Que Cuba. al final los esperaron y ni terminaron de hacer nada. Ahí O está el sea, punto. casi fueron como conejillos de Creo ese que la lugar. palabra que has usado, entrampados, creo que es muy bien. Creo que están entrampados entre dos orillas. Se han quedado ahí y es una Y situación. no es solo los difícil. presos, sino las familias de Oye, esos hoy presos. 28 años. 28 años, lo sé. No nos da tiempo para más. Hoy hemos estado hablando, sobre todo hemos hablado de la parte del gobierno. Creo que esto amerita un segundo programa más adelante. Ahora segundos. Nosotros en Estado de SAT hemos lanzado propuestas que tienen que ver con temas económicos, judiciales, que queremos mover mucho más. Pero como siempre, el tema de comunicación sigue siendo una limitación tremenda. También será hasta mañana.